começando mais uma edição do Caminhos para o Mundo, um programa do Brasil de Fato em parceria com a Assembleia Internacional dos Povos que debate temas atuais e relevantes sobre política internacional e a luta dos movimentos populares do mundo. Assim como o Brasil, a Colômbia elege um novo parlamento e um novo presidente em 2022, e pela primeira vez na história do país, o campo progressista pode triunfar. Quais são as razões para essa virada? E quais as expectativas para o próximo período? Esses serão os temas que vamos tratar hoje no Caminhos para o Mundo. A Colômbia está entre as 5 maiores economias da América do Sul. Um país diverso, atravessado por 58 anos de conflito armado que causou 9 milhões e 250 mil vítimas de disputas territoriais entre o exército, o narcotráfico, grupos paramilitares e as guerrilhas. Após 6 anos da assinatura do primeiro acordo de paz, o país ainda parece longe de alcançar o fim da violência. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, foram registrados 20 massacres com 43 mortos. Em 2021, movimentos populares, sindicatos e estudantes organizaram durante 2 meses a maior greve geral da história do país, exigindo o fim da repressão do Estado e mais direitos sociais. Agora, em 2022, essas demandas também se expressam nas urnas. Para falar sobre esse assunto, convidamos hoje Iván Cepeda, senador da República Colombiana e um dos dirigentes do partido Polo Democrático Alternativo. Iván, seja muito bem-vindo ao Caminhos para o Mundo. É um prazer ter você no nosso programa. Al contrario, es para mí muy grato estar aquí y tener acceso a la posibilidad de llegar a un público muy vasto allá en Brasil, país que tanto queremos. Iván Cepeda é senador, filósofo e defensor de direitos humanos, um dos dirigentes do Partido Polo Democrático Alternativo. Ele é natural de Bogotá, capital da Colômbia. Cepeda iniciou sua carreira parlamentar em 2009, mas sua vida está atravessada pela política colombiana. Filho de 2 militantes históricos do Partido Comunista, Ira Castro e Manuel Cepeda Vargas, que foi assassinado por paramilitares em 1994, quando disputava a reeleição como deputado da União Patriótica. Após a tragédia, Iván Cepeda criou o Movimento Nacional de Vítimas do Estado, reunindo mais de 17 organizações da sociedade civil em busca de memória, verdade e justiça. Por sofrer ameaças, viveu no exílio em mais de uma ocasião. Em 2016, foi facilitador na mesa de negociações para os acordos de paz com as Farc-EP e também nos diálogos com a guerrilha ELN. Você faz parte da coalizão Pacto Histórico, que saiu vitoriosa nas eleições legislativas, elegendo 16 senadores e 25 deputados. O resultado inédito sugere um novo momento político para a Colômbia? Sí, yo solamente haría una pequeña ampliación. Resulta que el día 13 de marzo, cuando se hicieron las elecciones, en el primer conteo que entregó la Registraduría Nacional, que es el órgano encargado de dar los resultados electorales, aparecíamos con una votación que nos daba esas cifras que acabas de presentar. Pero después de esa fecha hemos procedido a una escrupulosa observación y supervisión del resultado, y han aparecido cerca de 500,000 votos que no fueron registrados el 13 de marzo. Una situación que es totalmente irregular y que nos dan una participación en el Senado de 19 senadores y senadoras, 2 más por las circunscripciones indígenas, o sea, somos una bancada de 21 personas en el Senado y 31 representantes a la Cámara. Es decir, somos un grupo parlamentario que alcanza más de 50 congresistas, lo cual es histórico en Colombia. Nunca en el pasado los sectores progresistas habíamos tenido una bancada tan sólida en el Congreso y en las 2 cámaras. Você acredita que há possibilidade de fraude ou de um golpe antidemocrático nas próximas eleições presidenciais? Pues ya en esta primera elección del Congreso de la República hemos tenido que afrontar intentos, como lo decía anteriormente, por disminuir nuestro resultado.
Y ha sido a través de un dispositivo nacional de miles de testigos y de cientos de abogadas y abogados que hemos logrado rescatar nuestra votación. Entonces, más allá de cualquier pronóstico que yo haga, lo que es evidente es que la élite ultraconservadora colombiana no respeta las reglas del juego democrático. Y frente a eso, lo único que vale es nuestros esfuerzos para hacer respetar nuestros resultados a través de los mecanismos democráticos. Eso significa la veeduría electoral, las misiones internacionales de observación y la movilización, sobre todo esto último, la movilización de la ciudadanía para hacer respetar nuestros resultados. Obviamente en Colombia siempre hay peligros de toda índole. Asesinatos políticos, magnicidios, incluso genocidios políticos ha habido contra la izquierda en Colombia. Y si bien los tiempos han cambiado, estamos en estado de alerta permanente para lograr cultivar un resultado victorioso en las próximas elecciones que son el 29 de mayo, la primera vuelta presidencial. Como você vê a relação da greve geral de 2021 com as eleições deste ano? El acuerdo de paz del año 2016 en Colombia, la movilización social gigantesca que ha venido creciendo año tras año, porque hubo movilización 2019, 2020 y un gran paro nacional entre abril y el mes de agosto del año anterior. Todos esos factores han ido configurando un mapa político muy interesante en Colombia. Los jóvenes, las mujeres, como ha ocurrido en muchas partes, especialmente en Chile, que es como un espejo en el que nos vemos permanentemente, también en Colombia, han ido traduciendo su indignación, su rebeldía en la disciplina electoral. Y eso es muy importante. Así que tenemos una cadena de hechos. Los educadores en los colegios y en las universidades han venido inculcándole a los estudiantes los valores democráticos, de exigencia de derechos, por ejemplo, y eso se ha ido traduciendo en una revolución de conciencia política que se ha traducido en un resultado como el que vimos el pasado 13 de marzo. Você é uma das vítimas do conflito armado colombiano que já dura 58 anos. Um governo progressista seria algo inédito para a história colombiana. Com a possível vitória de Petro, há caminhos para a paz? Sí, precisamente en el día de hoy, en un acto muy emocionante, inscribieron sus candidaturas oficialmente Gustavo Petro y su fórmula, la gran lideresa afrocolombiana Francia Márquez, que ha sido una gran noticia también en este proceso electoral, de la designación de Petro a esta mujer que es tan simbólica en las luchas territoriales en Colombia. Y el discurso de Petro estuvo dedicado a la paz, a decir que la política de la vida, como se ha denominado nuestro programa de gobierno, la política de la vida tiene un componente intrínseco en la paz. Y que sin la paz es muy difícil hablar de cualquier política que se distinga de la guerra, la violencia y la política de la muerte, que ha sido hasta ahora lo predominante en Colombia. Así que la paz va a ser un eje central de un programa de gobierno y una política muy ambiciosa, tal vez la política más ambiciosa en materia de paz que se haya presentado en nuestro país, porque pensamos en resolver todos los problemas al mismo tiempo. En Colombia tenemos un conflicto que en un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja del día de ayer señala que tenemos seis conflictos armados simultáneos en el territorio nacional, entre diferentes organizaciones, unas insurgentes, otras organizaciones
del narcotráfico, o el Estado, por supuesto, que es un Estado militarista. Entonces, por supuesto que en un gobierno del pacto histórico, la política predominante va a ser la búsqueda de una paz total, ambiciosa, integral, omnicomprensiva, para poder lograr construir el bienestar social, la democracia, la justicia social, en fin. Você falou dos acordos de paz, né, assinados em 2016 com as Farc. Esse acordo foi implementado? Será possível retomar as negociações com o ELN? Sí, precisamente ahí hay una de las tareas fundamentales que debemos retomar y emprender. La primera es implementar bien, de manera integral, el acuerdo de paz, que ha sido solamente ejecutado de una manera parcial. Y sobre todo, no ha sido ejecutado en los puntos de reforma social esenciales. Y aquí me refiero al punto número 1 del acuerdo, que es la reforma rural integral, que tiene como propósito entregarle 3 millones de hectáreas al campesinado colombiano y formalizar 7 millones de hectáreas en títulos que todavía no están formalizados y que se convierten en formas para que sean expropiados los campesinos. Fíjese usted que a Gustavo Petro lo acusan de buscar expropiar, cuando quienes han sido los grandes expropiadores de la tierra han sido los grandes oligarcas terratenientes en Colombia. Entonces, implementar el acuerdo, implementar la reforma política que requiere también la paz, que está en el acuerdo, y una política distinta en materia de tratamiento del narcotráfico. Esos 3 aspectos son prioritarios en una política de paz, pero también, por supuesto, retomar las conversaciones que ya se habían iniciado con el Ejército de Liberación Nacional y que fueron interrumpidas con el triunfo de la extrema derecha en el año 2018. Así que nuestro propósito es también hacer un acuerdo de paz con el ELN, que sea tan importante como el acuerdo de paz que hubo con FARC, hacer que retornen los grupos disidentes de FARC que se apartaron del proceso de paz y realizar, ya no como una negociación política, sino como un proceso de sometimiento a la justicia y a la legalidad de los grupos ligados al narcotráfico. Ese es, digamos, como un conjunto de 4 aspectos esenciales de nuestra política de paz total. Os 2 últimos anos foram os mais sangrentos da última década na Colômbia. Segundo o Instituto de Desenvolvimento da Paz, o INDEPAZ, só em 2021 foram registrados 96 massacres, e nesse ano já são mais de 20 chacinas. As vítimas são sempre as mesmas, né? Líderes sociais, ex-combatentes. Ivan, como que a gente pode entender esse cenário de violência estrutural? Bueno, el conflicto armado, la violencia, la llamada guerra contra el narcotráfico está íntimamente ligada a la forma en que el modelo económico neoliberal, que en nuestro caso tiene unas características semifeudales, ha sido desarrollado. En Colombia la acumulación del capital y la reproducción del capital está ligado a 3 formas de economía que están muy relacionadas con la violencia. La usurpación de las tierras, ya lo mencionaba los campesinos, esa acumulación de grandes extensiones de tierra en pocos latifundistas, la extracción del petróleo y de minerales como el oro y como el carbón, y en tercer lugar el narcotráfico. Son economías de por sí violentas, que han tenido ciclos de violencia en distintos momentos y que han engendrado estos conflictos armados. Porque el Estado colombiano no ha tenido una política social real que permita que en los territorios rurales los campesinos, que son las principales víctimas junto a indígenas y afrodescendientes, puedan ser atendidos en sus necesidades. Y por lo tanto, esa realidad ha conformado
esa tenebrosa cifra de cerca de 9 millones de personas que en Colombia son víctimas directas de esa violencia. 9 millones, de cada 10 de esos 9 millones, 6 son personas de origen rural y son mujeres además. Así que esa realidad es la que ha conformado esta situación y ha tenido una dinámica de un círculo vicioso. Cada vez se escala más el conflicto, cada vez hay más violencia, cada vez hay más ejército, más policía, más intervención militar estadounidense en Colombia y por lo tanto hay que invertir ese círculo vicioso a un círculo virtuoso, que es el de la paz, como lo hemos enunciado en nuestro programa de gobierno. O partido governante, Centro Democrático, representa quais setores da elite colombiana? E por que a principal disputa está nos territórios? Bueno, el Centro Democrático, también conocido como Uribismo, porque es un partido caudillista que gira en torno a la persona de Álvaro Uribe, el líder de la extrema derecha colombiana, tiene entre, digamos, sus audiencias fuertes, por llamarlo de alguna manera, sus seguidores, a sectores ganaderos que han practicado esta forma de acumulación de tierras de las que hemos venido hablando. En particular, hay muchos grandes ganaderos, personas que tienen hatos ganaderos en inmensas extensiones de tierra. Eso con fines especulativos, es decir, la tierra más que un factor de producción de alimentos, se convierte en un factor de enriquecimiento por la vía especulativa, del aumento de precios de la tierra. E igualmente tiene entre sus filas a sectores muy ligados al aparato militar. Durante los gobiernos de Uribe, que fueron entre el 2002 y 2010, el aparato militar en Colombia se duplicó. Pasamos a tener un ejército y una policía de cerca de 500.000 hombres, que también producen anualmente personas que pasan a la reserva y que han sido influenciados ellos y sus familias y su entorno social por esta ideología de extrema derecha, así como también sectores muy ligados al fundamentalismo religioso, a sectores que no quieren que haya una ampliación de derechos en Colombia con relación a las mujeres, a las minorías, a las llamadas minorías sexuales, en general a los sectores más discriminados. Ahora, ¿por qué esa violencia se ha producido en los territorios rurales? Bueno, porque allí está la riqueza. Está la riqueza mineral, está la riqueza energética, están las tierras, está la biodiversidad y precisamente en esos territorios es donde el Estado colombiano ha practicado una política unidimensional, que es la de la violencia, la de la presencia militar y no la presencia social del Estado como debiera haber sido. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, enquanto o maior consumidor são os Estados Unidos. Curiosamente, a Colômbia também abriga 7 bases militares estadunidenses, além de participar de programas de erradicação de ilícitos vinculados à DEA, a Autoridade Antidrogas dos Estados Unidos. Por que, mesmo com tanta estrutura, o tráfico de drogas só aumenta no país? Precisamente eso es lo que llamamos una política de la muerte y una economía de la muerte, porque su diseño y su forma de ser implica inexorablemente un círculo en el cual se va reproduciendo el narcotráfico, la violencia, la militarización, la presencia extranjera. Es una política que ha fracasado en los últimos 50 años y ha fracasado de todas las formas posibles, perdón. Económicamente no ha disminuido el consumo, no ha disminuido la producción, todo lo contrario, año tras año registramos que hay un aumento de producción de cocaína, hay un aumento de organizaciones criminales vinculadas a estos asuntos
y hay una mayor criminalización del campesinado sembrador de coca y una impunidad absoluta sobre los verdaderos dueños del negocio, que regularmente están ligados al poder político, a los grandes círculos financieros donde se lavan los capitales de este negocio, a los sectores que impulsan el aparato militar. Entonces, esa es una política que lo único que ha logrado en estos 50 años es destruir comunidades, destruir la economía del país, lanzar a millones de campesinos a esta economía ilícita y fortalecer en realidad el narcotráfico. Entonces, evidentemente, una política que ha fracasado tiene que ser reemplazada. Y hay sectores que no les interesa precisamente ese cambio, porque derivan de esta política un inmenso poder. Hay sectores que están muy ligados al narcotráfico y que aparecen como sectores muy respetables en Colombia. Se habla mucho de que las guerrillas en Colombia viven del narcotráfico, las organizaciones tipo carteles de la droga, como el de Pablo Escobar, etc. Pero en la sombra siempre se mantiene a los delincuentes, mega delincuentes de cuello blanco, que son los grandes políticos, los clanes mafiosos de la política, los clanes al interior de las fuerzas militares que están ligados al narcotráfico, e igualmente a la propia intervención extranjera. Nosotros vemos que la presencia de los organismos de inteligencia de Estados Unidos no ha resuelto el problema, por el contrario, lo agudiza. Colombia extraditamos todos los años muchas personas por cuenta del narcotráfico, pero esta es una política unilateral. El otro día yo tuve un debate en el Congreso con el ministro de Justicia y le pregunté cuántos ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, están en nuestras cárceles por extradición que ha solicitado Colombia a Estados Unidos. Me dijo, senador, no tengo la cifra en este momento, pero ya se la voy a conseguir. Yo le dije, no se moleste, ministro, la cifra es 0. No hay un solo ciudadano estadounidense donde hay una parte de la responsabilidad, evidentemente, de este gran negocio que esté extraditado a Colombia. Entonces hay unilateralidad, falta de soberanía y este círculo, repito, de militarizar, de aumentar la guerra y también de aumento del negocio del narcotráfico. Nossa última pergunta de hoje será feita pela jornalista convidada Michele de Mello. Ela é repórter de temas internacionais do Brasil de Fato. Michele, bem-vinda. Olá, Aline, senador Ivan Cepeda e toda a audiência do Caminhos para o Mundo. A Colômbia e a Venezuela já foram um único país. No entanto, desde as origens, com Bolívar e Santander, já existia uma história de antagonismo que se mantém até hoje. Ambos países militarizaram suas fronteiras e também romperam as relações diplomáticas. Eu gostaria de saber quais são os interesses dos Estados Unidos e da direita latino-americana em manter esse tipo de relação hostil entre Colômbia y Venezuela. Muito obrigada. Bueno, porque en este contexto esa desintegración, esa tensión en relaciones que puede llevar incluso a un enfrentamiento militar, favorece la intervención extranjera en nuestra política. Entonces, parte del programa del pacto histórico es restablecer las relaciones políticas, diplomáticas, económicas con Venezuela, respetar la soberanía de cada uno de nuestros países y el principio de autodeterminación de pueblos y gobiernos. Nosotros exigimos que nuestra política la hagamos los colombianos, pero también debemos respetar la política y los problemas que pueden tener otros países, como en este caso Venezuela. Ahora, ese planteamiento que en otras épocas tenía total vigencia, hoy lo tiene más, porque en el contexto mundial en el que estamos, es evidente que estamos no regresando a la Guerra Fría, sino comenzando una era de guerra tibia que tiende a calentarse en todo el planeta. Vemos con mucha preocupación los efectos de la intervención de Rusia en Ucrania.
porque esto irradia un contexto internacional nuevo, que francamente no nos gusta. Vemos que se están elevando las tensiones. Y nosotros esperamos que con el triunfo de un gobierno progresista en Brasil y un gobierno progresista en Colombia, eso espero, podamos generar un eje con otros países como México, como Argentina, como Chile, para lograr que haya una política continental de paz y de integración, que es lo que queremos nosotros. No más este enfrentamiento absurdo por modelos económicos e ideológicos que pueden encontrar de alguna manera conciliación en fórmulas que respeten, repito, el principio de soberanía. Senador Ivan Cepeda, muito obrigada pela participação no nosso programa hoje. Eu tenho certeza que você trouxe vários elementos para que o público brasileiro entenda um pouco mais o contexto da Colômbia e a importância das eleições presidenciais que estão por vir. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero tê-lo mais vezes aqui conosco. Con el mayor gusto, las veces que sea necesario, y con el mayor gusto acepto invitación. Hoje o nosso programa fica por aqui. Para rever esse episódio do Caminhos para o Mundo ou outros conteúdos, é só acessar o canal do Brasil de Fato no YouTube e acompanhar a gente também pela TVT, canal 44.1 UHF Digital. Um abraço e até a próxima!